Entonces, ahora sí, ya hablamos de muchas características de las pruebas de confiabilidad como conjunto. Ahora vamos a tratar de explicar cada una de ellas de manera un poco más detallada e independiente. El primer tipo de prueba del que vamos a hablar sería las pruebas unitarias. Recuerden que estas 4 pruebas de confiabilidad siempre deben hacerse de manera secuencial, es decir, primero las unitarias, después las de integración, luego las de sistema y por último las de aceptación. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos las pruebas unitarias estamos garantizando la correctitud, el adecuado funcionamiento de los elementos en forma individual, en forma independiente. Una vez que hemos logrado esto, de que nuestros elementos independientes verifiquemos que trabajan correctamente, procedemos a lo que es la evaluación de tipo de integración, en la cual nuestro propósito es demostrar que esos elementos van a trabajar bien estando juntos. Pero si no hemos probado que de manera individual trabajan bien, es muy probable que la segunda prueba nos dé fallas. La tercera prueba añadimos un nuevo componente, que serían los elementos externos. Esto implica que antes de poder añadir elementos externos a nuestra evaluación, deberíamos asegurarnos de que los componentes internos trabajen correctamente. Si seguimos allí, la última es la de aceptación. Nosotros no deberíamos someter un software a la aceptación del cliente sin haber hecho la revisión exhaustiva detallada de las 3 pruebas anteriores. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos la obligatoriedad de que estas pruebas deben hacerse de manera secuencial. Vamos entonces con la primera de ellas, que serían las pruebas unitarias, también denominadas pruebas de componentes. En general, podemos decir entonces que un módulo es un componente independiente del software, el cual cumple con ciertas características. Aquí tenemos entonces que debe ser un bloque básico de construcción de programas, el cual debe implementar una función independiente, que debe ser posible probarlo por separado y que su extensión no debe ser demasiado grande. Allí tendríamos 4 características que debería cumplir un módulo para poder ser sometido a lo que son pruebas unitarias. Vamos ahora en sí a definir lo que es una prueba unitaria. Fíjense que son las primeras evaluaciones a las que se somete el software, verificando sus componentes en forma independiente. La prueba unitaria se realiza entonces sobre cada uno de los módulos del software de manera individual. El objetivo de este tipo de pruebas es comprobar que el módulo, entendido como una unidad funcional independiente del programa, esté correctamente codificado. En estas pruebas, cada módulo será evaluado por separado, siendo realizada generalmente por aquella persona que creó dicho componente. Vean que estas pruebas, como son de uso interno del desarrollador, supongamos que nuestro equipo de trabajo son estas 4 personitas que tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos esos 4 desarrolladores. Supongamos que a cada uno de ellos se les encargó realizar una serie de módulos diferentes. Entonces, cuando toque hacer las pruebas unitarias, cada uno debe probar el módulo que se le asignó.
Vean que aquí está, él le tocó color rojo. Resulta ser que este color rojo funcionó bien. A este le tocó color amarillo, hizo 2 módulos. Él va a probar sus 2 módulos que hayan trabajado bien. A este le tocó color verde, él prueba su módulo color verde que esté trabajando bien. A este último le tocó color azul y vean que su color azul, aquí hay uno que está trabajando mal, está demasiado claro. Y aquí hay otro que está trabajando mal porque tiene una mancha color morado. Entonces cada uno de ellos es responsable de probar ese componente o esos componentes que le fueron asignados de manera independiente. Es como que fueran a codificar un programa por parte y tú estás realizando la parte de gestión de usuarios. Tú tienes que probar bien eso antes de pasárselo al grupo para que sea unificado, para que sea añadido al sistema. Porque si tú no lo pruebas y está malo y lo unen al sistema, lo más probable es que el sistema eh, ¿cómo se llama? Colapse por culpa de un componente que esté mal elaborado. Vamos aquí. Profesor, Veamos. las pruebas unitarias, como usted está diciendo, que, dice, verifica los componentes de forma independiente. Uh-huh. No, o sea, a mí me trae eso, que no es recomendable comprobar entonces los módulos o las operaciones por separados. Ajá. Eso es lo que le iba a decir. Eso depende del Porque una nivel. cosa es, porque como usted está demostrando según la imagen, usted dice verifica los componentes Ajá. Ya, en a forma eso iba. independiente, A eso iba pero las precisamente. operaciones que realiza, pero las operaciones que realiza el software es diferente, No, no, no. porque las operaciones se tienen que realizar de manera conjunta. Sí, pero ya a eso iba. Vamos aquí A ver, profesor. ya, déjeme este pedacito y si no le convence así la respuesta, lo explico de otra manera. Vea lo siguiente. Estamos hablando que las pruebas unitarias A ver, evalúan componentes de manera independiente, pero aquí hay que tomar en cuenta el tamaño de esos componentes. ¿Por qué? Fíjense que cuando estamos hablando de desarrollo de software, tenemos las instrucciones que son elementos ya, básicos ya. del lenguaje. Eso no lo podemos evaluar porque eso es, digamos que ya viene probado como parte del sistema. Después de las instrucciones, grupos de instrucciones conforman una sentencia. La sentencia nosotros podríamos hacerle pruebas unitarias a cada una de las sentencias cuando estamos empezando a crearlas. Acuérdense que esto es en el momento de creación, de construcción del sistema, de codificación. Vean que los grupos de sistemas, de sentencias, pueden formar unidades o bloques. Esto es lo que llamamos bloques también. Los cuales, si nosotros ya nos olvidamos por el momento de las sentencias, podrían convertirse en nuestros elementos unitarios. Probamos, ahí estamos cayendo, como decir, en ir considerando un elemento siguiente más grande como un elemento de tipo unitario. Luego de aquí, una vez que hemos probado todos los bloques, podemos probar las funciones que serían conjuntos de bloques. Ya nos olvidamos de estos bloques y decimos que esta es nuestra unidad fundamental. Y finalmente, cuando hemos probado todas las funciones, podemos probar los módulos. Recuerden que un módulo es un conjunto de funciones agrupadas para alcanzar un propósito. Entonces, ese concepto de una unidad, de un elemento fundamental, de un componente básico, va a depender del alcance que nosotros le querramos dar. Lo que sí no entra dentro de las pruebas unitarias es el sistema completo, porque ya el sistema completo no puede ser considerado como parte de algo mayor. Ya cuando entramos a pruebas al sistema completo, estaríamos hablando de pruebas de integración o pruebas de sistema en sí. Pero repito, si nosotros, por ejemplo, nos olvidamos de la existencia de las sentencias, porque ya las evaluamos y están todas bien, podemos considerar una prueba de bloques como una prueba unitaria. Si nos olvidamos de la existencia de los bloques,
podemos considerar una prueba de funciones como una prueba unitaria. Y si nos olvidamos de la existencia de las funciones, podemos considerar cada módulo como una prueba unitaria. Cuando hablamos de clases, esto es un término específico de la programación orientada a objetos, que podría ser equivalente bien sea a un módulo o a una función. Lo importante es que hay que ver el alcance que nosotros le vamos a dar a esa prueba unitaria. ¿Entienden esta idea? Profesor, bueno, entiendo que hay dos tipos de pruebas unitarias, ¿no? Pruebas a nivel de, digamos que los de QA, el equipo de Quality lo hace, y aparte también el desarrollador, en este caso, lo hace, o sea, y bueno, en este caso estamos hablando del desarrollador, En y este bueno, caso al son pruebas del decir, bueno, hay, desarrollador. hay varios tipos de pruebas unitarias, hay pruebas unitarias end-to-end, y también hay pruebas unitarias, como se hace más es ya me olvidé el nombre. Mm, ya me olvidé, sino Ajá. que lo que quería decir es que, ¿me escucha, Sí, sí, profesor? la estoy escuchando. Estoy esperando que complete la idea. Ajá, bueno. En este caso, profesor, Ahora sí no lo escucho. Bueno, de todas maneras, vean, no terminé de escuchar a la persona. Repito, dependiendo del enfoque que demos a esa prueba unitaria, puede tener un alcance diferente. Aquí lo único que me interesa es que ustedes entiendan es que las pruebas unitarias no van a tener alcance global nunca. Nunca pueden ser usadas para probar todo el sistema. Deben ser probadas para evaluar un elemento, un componente de algo mayor. Esa es la idea que quiero que ustedes tengan. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ajá, bueno. Si uno que me escuche, ya sé que sí tengo todavía señal. Porque a veces se va la señal y uno no se da ni cuenta. Bueno, para estas pruebas, Profesor, lo escuchamos, lo escuchamos. ajá, para estas pruebas habitualmente se usan en la actualidad herramientas de depuración, las cuales permiten al programador ir revisando línea a línea el comportamiento del código. Y al momento de detectar algún defecto, debería proceder a solucionarlo de inmediato. Vamos a ver entonces, en resumen, acerca de estas pruebas unitarias. En primer lugar, debemos estar pendientes que evalúan componentes individuales. Voy a cambiar el colorcito porque este no se ve. Evalúan componentes individualmente. Pregunto, de los tres que tenemos aquí, ¿cuál no sería evaluado por una prueba unitaria? funciones. ¿El 1, el 2 o el 3? Pueden escribir por el chat si no tienen bien el audio. Uno, profesor, uno. Muy bien, entonces la respuesta correcta sería que las pruebas unitarias nunca evalúan el sistema completo. Dependiendo del criterio del desarrollador, podrían servirnos para evaluar los módulos o inclusive las funciones, pero nunca para el sistema completo. Ya cuando trabajamos con el sistema completo no son pruebas unitarias, sino son otros tipos de pruebas. Entonces deben estar pendientes con ese primer criterio. ¿Estamos claros allí? En segundo lugar, las pruebas unitarias. Su entorno de ejecución es dinámico, estático o ambas. ¿Cómo se pueden ejecutar las pruebas de tipo unitario? Ambas. Ambas. Muy bien.
Recuerden que dijimos que a pesar de que las pruebas de confiabilidad se supone que están diseñadas preferiblemente para entornos dinámicos, las pruebas unitarias son las únicas que podrían realizarse de manera estática, mediante la revisión, por ejemplo, del código fuente mediante una corrida en frío, mediante lo que es la verificación de los diferentes diagramas del sistema, etcétera. Está el cuadrito verde, lo que me indica es que preferiblemente esa prueba debería hacerse de manera dinámica, aunque opcionalmente se puede hacer de ambas formas. ¿Quién ejecuta este tipo de pruebas? El desarrollador. El desarrollador. Muy bien, este tipo de pruebas no se mete el usuario porque digamos que son demasiado complejas para él, porque requieren lo que es la revisión del código fuente, la revisión de los elementos internos de los procesos que estamos nosotros programando. Su ámbito sería de caja negra o de caja blanca. Caja negra. Caja blanca, profe. Caja Caja blanca. blanca. Perdón. Recuerden que dijimos que siempre que, lo que pasa es que estás dando la primera respuesta de todo, que siempre que sea el desarrollador quien haga las pruebas, su ámbito va a ser de caja blanca, porque el desarrollador siempre va a tener acceso completo a los detalles internos de los procesos de ese software que estamos construyendo. Él va a conocer de las variables, de las estructuras, de todo aquello que nosotros podamos incluir en ese sistema. Ahora, ¿a quién están orientadas esas pruebas? Usuario. No, Usuario. las pruebas El unitarias no Desarrollador. están orientadas al Desarrollador. desarrollador, serían ¿Qué los hace? de caja blanca, se construyen como de caja blanca. La siguiente pregunta, ¿cómo es o cómo debería ser su documentación? Formal. Informal. Informal. Formal. Acuérdense que cuando las hace Formal. cualquier prueba que la haga un desarrollador, su documentación debería ser de tipo formal, lo acabamos de decir. En todo caso, aquí está malo en el dibujo, ¿oyeron? La marca debería ser solamente en la parte de formal, informal no. En la práctica terminan haciéndose muchas veces de manera informal, pero para lo que es la teoría, para lo que es como deberían ser, toda prueba de tipo unitaria debería ser registrada de manera formal, porque es el desarrollador quien la ejecuta. Y al ser ejecutada por el desarrollador, debería tener carácter formal. Continuamos entonces. Por eso es que puse dos cuadros ahí, debe ser. Pero no vamos a tomarla solamente como de tipo formal. Con eso tendríamos la parte de las pruebas de integración. Son las 8:13. Vamos a darles un pequeño descanso antes de continuar, de integración, no, de las pruebas unitarias, perdón. Vamos a darles un breve descanso antes de continuar con lo que serían las pruebas de integración.